hacer todo el aguante de los Por lo que últimos 10 usted diga. minutos, 15. Olvídese, olvídese. Un Bien, placer. ¿qué tal afuera el solcito? ¿Calienta, Hermoso, lindo? hermoso está el día, precioso. Salvo que Bien. yo no me saco los guantes porque tengo. ¿Por qué no me los voy a sacar? Odio el frío. Eli, nos dieron el número de la inflación Sí, sí, de estamos. mayo, 7,8. Sí. Seguimos más, o sea, un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, estamos con un régimen ya instalado cómodamente en un 8% anual, lo cual nos va a dar un 8% mensual, perdón, anuales en Estados Unidos. Ujú. Mensual, lo cual nos va a dar un 150 cómodo para el año 2023. Más de lo mismo, vamos a tener que seguirlo sufriendo. La expectativa es continuar con esto sin resolver nada. O sea, Ay, pero es y una expectativa un manoteando, poco rara. y sí, pero es la expectativa real. Fíjate que el viaje a China para ir a pedirle dinero a los chinos no A fue Chinchunchuan. fructífero. Al Fondo Monetario Internacional le quieren pedir que les renueve, digamos, los vencimientos y hasta el momento no lo están haciendo porque no se han cumplido ni por asomo las metas, o sea, las metas que eran muy básicas, o sea, mantener en las reservas 10.000 millones de dólares. Se están usando los dólares de los encajes de los depositantes para operaciones de importaciones, se están pateando las importaciones, el pago de importaciones para después del próximo gobierno. Se está haciendo todo inconsistentemente con la gestión del ministro de Economía Massa y del presidente Alberto Fernández y la vice Cristina. Me Es consistente. voy a hacer una concentración muy fuerte para hacerte la pregunta, abarcando todo lo que necesito que sea clara y que sea correcta. Massa quiere ser candidato a presidente, quiere ser el próximo presidente de los argentinos y entre muchas de las cosas que dijo que si él es presidente está garantizado un pago o un préstamo de dinero para pagar una de las próximas, uno de los próximos escalones que tenemos de pago al Fondo Monetario Internacional. Lo que yo te voy a preguntar era mucho antes de saber que Massa era un candidato fijo para ser presidente y es lo siguiente. Si todos los organismos que nos prestan dinero saben que Sergio Massa es el ministro de Economía de la Argentina y saben que hace un año que está polulando por todas partes pidiendo plata y logra ser presidente, ¿qué nos queda a los argentinos de cara a cualquier necesidad emprestitaria? Mira, ¿Se entiende bien la sí, pregunta? se entiende perfecto. Es como, primero, Es como muy raro. mira, me surge algo. Es como si vos me preguntás, che, ¿y si gana Capitanich las PASO, viste, del domingo, después de todo Ujú. lo que pasó con este femicidio Sí. de Cecilia Ujú. en Chaco, que tiene características lamentables y están relacionadas con el poder? Si gana Capitanich, ¿qué pasa? Y nos muestra un poco lo que somos como sociedad. Ujú. O sea, creo que ya está haciendo no estoy haciendo un parangón en el tema del crimen, No, por supuesto. pero porque es aberrante eso, es aberrante, ya Es otra supera. cosa, Me sí. gustaría saber dónde está el Ministerio de la Mujer, vos si lo viste vos, Yo lo estaría viendo. si viste alguien Estaría de la iglesia encontrando. en la marcha ayer, donde una pobre madre pedía el cadáver de la hija. Nada más pedía cadáver, ¿no? Quiero el cadáver de mi hija para velarla. Y bueno, si nosotros, salvando las distancias, las enormes distancias, si nosotros queremos ser serios como país, y vos me preguntas, ¿se puede votar, se puede pensar en un ministro de Economía con una inflación que va a superar el 200% sin resolver los problemas de fondo? Eso. Segundo, el tema del Fondo Monetario, que si Massa va a ser, si es electo presidente, está garantizado. No tiene importancia el tema del Fondo Monetario Internacional, porque el problema somos nosotros. La forma de encarar seriamente una solución de fondo, la forma de conseguir y ser serios diciendo, bueno, no, esto de los tipos de cambio flexibles, de los tipos del tipo de cambio fijo, uno para el agro, otro. Mira, Bueno, está. hoy cuando estábamos preparando, yo estaba repasando un poco el tema de la Revolución Libertadora, que es lo que íbamos a hablar. Hablamos que una de las características que tuvo la Revolución Libertadora
es que durante la época de Perón existía los tipos de cambio diferenciales y se le metía la mano al campo en el bolsillo. Más de lo mismo. Donde la principal fuente de recursos en 1955 era el campo. Y hoy seguimos, después de muchísimos años, con la misma principal fuente de recursos, la materia prima. Entonces, a mí me gustaría, no me importa el Fondo Monetario, ¿entendés? Porque no es el Fondo Monetario. Somos nosotros. Somos nosotros que tenemos que tratar de decir, bueno, no, esa solución rápida no existe. O sea, somos nosotros que tenemos que dejar de creer en soluciones mágicas. Pero tenemos aún en nuestra mente la esperanza de que venga un Salvador y nos solucione todo mágicamente. Sí, pero magia pura. Y magia pura. Y la magia, la verdad, déjasela para Harry Potter, un hermoso... una serie de libros preciosos, muy divertidos. Bien. Pero en la economía, no. O sea, en la economía seria, no es magia. Bueno. No existe la magia. El año que viene nos va a ir re bien. Tenemos litio, tenemos gas, tenemos... El año que viene va a ser muy, muy complicado. Igual que este. Pero por lo menos va a ser con un rumbo. Los políticos dicen que va a ser espectacular. No, los políticos están diciendo, cosa que es cierto, que el potencial que tenemos es enorme, pero no te va a dar resultados inmediatos. Hoy, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Pero se lo creen, están convencidos cuando Es te que, hablan del pero gasoducto, los números, como que la plata del gasoducto nos va a entrar al toque. te va a entrar 10.000. Bueno, pero espera, falta una parte del gasoducto que se tiene que licitar. Sí, que Dios nos ayude, que Pero se haga. Pero la tienen que licitar, que ¿entendés? haga. O sea, a mí me encantaría que el gobierno que está gobernando en este momento llame a licitación por la parte del gas. Es una estupidez lo que te estoy pidiendo. Pero es lo mismo que Vaca Muerta. Tenemos Vaca Muerta, pero estuvo muerta un montón de tiempo. No, bueno, se estuvo haciendo un montón durante un montón de tiempo. Después se licitó. Pero lo que pasa, a ver, vos tu casa, cuando tenés que construir una casa, ¿se hace en un año? No, ni ¿Juntás la palos. plata vos para hacer? No, te lleva tiempo. Después hay que arreglar kilómetros. Y hay que arreglar y se te rompe y te salió mal y te equivocaste y que la membrana que puse y el albañil me cagó. ¿Entendés? Hay un montón de situaciones que suceden y que llevan tiempo. Bueno, justamente. Entonces, cuando empiezan a decir el año que viene va a ser espléndido, yo no sé. No, yo no dije espléndido. No, creo que espléndido. Yo quiero vivir lo en que el te dicen país. es, se puede mejorar, sí. Va a ser mejor que este, mejorar, sí. Porque a nivel macroeconómico te van a entrar los 20.000 millones de dólares que no te entraron por la sequía y te va a empezar a entrar algo del gasoducto, del tema de, o por lo menos te va a dejar de salir el año que viene, va a dejar de egresar el dinero que tuvimos que pagar en gas en este año por no haber llevado adelante las políticas. El gasoducto este que se está haciendo, el Néstor Kirchner, ya estaba licitado. Pero ni hablar. Lo había licitado Macri antes de irse. Y vino este gobierno y dijo, no, la culpa es de Macri. El gasoducto no se hace nada. Y chau. Y se terminó. Y lo dejaron sin hacer. Y volvieron a empezar, ay, che, nos vamos a quedar sin gas. Cuando no había más gas, ahí dijeron, ay, che, y no había un gaso, Vaca Muerta, ¿dónde queda esto? Eso de los mapuches que quieren quedarse con una parte. Ay, pero hay gas también. Ay, es mucho. Es cantidad. Es mucho. Bien. O sea, entendeme, con muy poquito te lucís. O sea, ¿me entendés? Con muy poquito te lucís. Sí. Es lo que te quiero decir. O sea, y vuelvo al caso al caso de Santa Fe. Yo vengo de Rosario, estoy viajando por un tema personal mucho a Rosario. El tema del narcotráfico. O sea, es muy poquito lo que podés hacer para lucirte. Porque con muy poquito que hagas te lucís. Claro, te lucís. Porque es el no hacer. O sea, acá en este caso falta una parte de gasoducto para que llegue, para que se pueda exportar el gas que viene de Vaca Muerta. Y hay que hacer una licitación. No la hacen. La licitación. ¿Me entendés? La ruta que va acá, y te pongo ejemplos estúpidos que uno administrando cosas sencillas, simples, me tocó la casa de la UTN. Con pequeñas cosas que se hacen, se va mejorando. Ahora, si vos no haces nada, se cae. Entonces, yo te voy a dar la ruta que va desde Chacabuco, la que va a Rojas. Se hizo en la época de María Eugenia Vidal. Eso era un pozo completo, porque yo la tomaba. Era todo un pozo, ¿viste? No podías agarrar, tenías que agarrar por Junín, hacer como 50 kilómetros más para ir para Rosario. Y lo único que tenía que hacer, ya estaba hecha durante la época de María Eugenia Vidal, lo único que tenían que hacer era sacar unos tachos de amarillos, ¿viste? De anaranjados que estaban ahí en la ruta y pintarla. Era lo único que faltaba. No la pintaron todavía.
¿Viste la niñita que van a los costaditos y la del medio? No. No está pintada. Sí, te creo. Entonces, es muy poquito lo que hay que hacer para lucirse. Porque es importante pintar una ruta. Sí, claro, de Y marcarla. no es tan caro. De marcarla. Sacar los 3 tachos. Demoraron 3 años para sacar 3 tachos. Y hay uno todavía que está en el medio. Hay uno todo abollado que ya se lo han llevado por delante. Todo. Me imagino que distintos camiones se lo deben haber llevado por delante. ¿Sí? Y está ahí todo abollado. Nadie lo corrió. Entonces, hay que ponerse a trabajar. No es muy difícil. ¿Viste trabajar? ¿Viste eso que se hace? De trabajar, te levantás, vas, yo fui, di clase, hoy expliqué el efecto multiplicador del dinero en la escuela. Trabajar. Nada, con poquito te lucís. Entonces, cuando vos decís el año que viene va a ser mejor, y sí, si hay alguien trabajando en el Poder Ejecutivo, sí, te lucís. ¿Me entendés? Entonces, perdón, pero es que es demasiado. O sea, es demasiado. Cuando yo veo que hay un ministerio, insisto, hay un ministro de seguridad, y pasa lo que pasa en Rosario, que no pasa nada, o sea, que no se hace nada, que no hay ninguna gestión para tratar de eliminar los búnkers de droga, los kiosquitos de droga, ¿me entendés? O sea, los kiosquitos, donde hay un kiosquito enfrente de la escuela y entonces los de la otra banda que quieren que cierren ese kiosquito que está enfrente de la escuela, balean la escuela y le dan a un pobre chiquito de 6 años en la pierna. ¿Por qué? Porque querían que la policía vaya y cierre el búnker de enfrente. Son todas situaciones, viste, que vos decís que realmente se ve la falta de gestión. Pero la falta de gestión por no hacer. O sea, no es que hacen mal o... No se hace. Y en economía pasa lo mismo. Con el tema por eso, que Massa diga que va a conseguir plata en el Fondo Monetario Internacional, no es significativo, ¿entendés? O sea, es humo. Bien. Es humo. Es como cuando decía, voy a terminar con los ñoquis de la cámpora. ¿Qué sé yo? Hoy no es 29. ¿Me entendés? O sea, no. Bien. No, Unidos por la Patria. Uy, sí, pero qué difícil para los periodistas tener que acordarnos todos los años los nombres que le cambian. Yo ya no sé, me perdí. UPA. UPA no. Sería Unidos por la Patria. UPP. Bueno, sí, UPA. Bueno, en fin, nada. Te lucís con poco, Iva. Sí. Te lucís con poco. Lo que tratemos de acordarnos. O sea, en la época, mira, volviendo al tema de la Revolución Libertadora, Perón en el año 55, que la habíamos dejado en la clase pasada, Perón en el 55 estaba muy complicado desde el punto de vista de la balanza comercial, porque estaba con un déficit en la balanza comercial, no tenía más reservas, porque se las había gastado en la redistribución de la riqueza, pero no había pensado que una vez que si vos gastás todo lo que tenés y no generás nuevo, se termina. Hay un momento en que el dinero se termina porque no tiene generación espontánea. Y se quedó sin reservas. Y si hubiésemos tenido la capacidad para sostener ese gobierno como estamos teniendo ahora, que el gobierno tiene que llegar hasta el final de su mandato, por más que sea malo, pero tiene que llegar al final de su mandato, en el año 55 no sucedió eso, ¿no? Y aparece la Revolución Libertadora, ¿sí? Con Lonardi, con Rojas, con Aramburu, los generales del momento, que lo llevan que voltean el gobierno de Perón a través del patético, criminal bombardeo de la Plaza de Mayo para tratar de asesinarlo a Juan Domingo Perón. Y donde había, sin lugar a dudas, también una situación de base donde el peronismo se había vuelto bastante autoritario y perseguía a los opositores. De hecho, a Ricardo Balbín, que era el representante de la Unión Cívica Radical de esa época, lo pone preso Perón. ¿Por qué lo pone preso? Se me antoja. Porque se me antoja. Porque vos estás diciendo que yo no soy el mejor de todos, entonces te voy a poner preso. Entonces, no es así tampoco. Entonces, no era democrático. O sea, para variar, no era una situación democrática. En esas condiciones, con el apoyo de la Iglesia, porque Perón estaba tomando una posición muy anticlerical también, con la presentación del divorcio vincular, con disminuir los feriados cristianos, digamos, ¿no? Y con la eliminación también de la educación religiosa en las escuelas públicas, cosa que estaba bien, o sea, a mí me parece bien, pero en ese momento no, estamos hablando de 1950. En definitiva, vienen los militares y lo echan y asumen el poder. Lo mandan para las casas. Lo mandan para, sí, se va en un barquito a Asunción. Claro. Lo mandan en un barquito a Asunción. Y Perón se va. Allí aparece Lonardi, que es primero una persona un poco más, un militar más conciliador,
donde pretendía llegar a un acuerdo, algún tipo de acuerdo con el peronismo, pero como acá nosotros nos vamos de extremo a extremo, en ese momento la postura de Lonardi, que era más conciliadora, no tiene éxito, y aparece Aramburu como también general, como nuevo presidente, donde directamente ahí sí aparece lo que se está hablando ahora, que no es lo mismo, que es el tema de la proscripción del peronismo. O sea, en ese momento Aramburu decide que el peronismo decide, avalado por una parte de la sociedad, que el peronismo era una enfermedad que había que erradicar y que la mejor forma de erradicarla era no nombrarla. ¿Viste? Como si dijéramos, por ejemplo, que la pobreza es un problema, entonces no lo nombremos y de esa manera no va a existir. Un delirio de forma y de fondo. Y decide la prescripción del peronismo, donde el peronismo no podía presentarse como candidato a elecciones, restándole legitimidad a todos los gobiernos que siguieron durante ese periodo, porque no estaban elegidos por elecciones libres, sino que estaban tomando solamente una parte de la sociedad podía votarlos, porque había una parte que no podía, que no podía votar a la persona que quería votar. Entonces esa proscripción se llevó adelante durante 18 años. Aramburu, lo de Aramburu es lamentable, fue lamentable la situación que hizo con el cadáver de Eva Perón, el cierre de sindicatos, matanzas a sindicalistas que estaban tratando de apoyar a Perón, eliminar la palabra Perón, digamos, directamente, no la podías nombrar en un periódico. Bueno, era una situación, sin lugar a dudas, totalmente insostenible. Desde lo económico, la crisis que venía sufriendo el segundo gobierno peronista, producto de la sequía y del deterioro de los precios de los granos de esa época, se fortaleció. O sea, se generó una crisis mayor aún. ¿Por qué? Porque en Europa, en 1957, se empezó a formar los inicios de lo que se conoce con el nombre de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, y ellos decidieron ser proteccionistas y tratar de disminuir el precio de los granos que compraban al exterior en ese momento, en particular a Argentina. Y se produce lo que nosotros conocemos con el nombre del deterioro de los términos del intercambio, donde nosotros cada vez necesitábamos más quintales de trigo para comprar un tractor importado. Entonces, ahí empieza el deterioro de estos términos de comercio internacional, lo cual nos perjudica en qué. Balanza de pagos negativa, lo mismo como si te estuviera hablando ahora, ¿no? O sea, balanza de pagos negativas, es decir, nosotros queríamos exportar más, pero el precio de nuestro producto cada vez bajaba más. La Revolución Libertadora sale de hecho, elimina el IAPI, que era ese organismo que le sacaba el dinero a los exportadores de grano, y le da un tipo de cambio libre, genera un tipo de cambio libre, lo cual se produce una devaluación, qué sé yo. Y, sin embargo, nosotros seguíamos con una balanza de pagos negativa. ¿Por qué? Porque todo lo que importábamos cada vez valía más y todo lo que exportábamos cada vez valía menos. Con lo cual se produce un deterioro y no había reservas. El mismo problema de siempre. Por otro lado, nosotros tenemos que, como en paralelo, la Unión Cívica Radical se iba peleando. No sé si te suena. No sé si te suena. Es sonable. Bueno, y entonces, mirá, pero parece mentira. Se arma una Unión Cívica Radical del Pueblo, donde estarían, digamos, en la Unión Cívica Radical del Pueblo, que estaba Balbín, ahí estarían los halcones, ¿no? O sea, esos estaban bien en contra de Perón. Claro, Balbín había estado preso. Lógico. Sería como la Bullrich, digamos. Enojadísimos. Sería como la Bullrich, Claro. estaba recaliente. Sí. Y por el otro, y la Paloma sería la Unión Cívica Radical intransigente, que le pusieron intransigente, pero era Paloma, porque ese era Frondizi. Claro. Y Frondizi decía, Frondizi lo había peleado. Está mal puesto el intransigente. Pero no importa, porque no, pero esto lo compartido con vos. Las palabras. Esto lo partido intransigente, parece como con otras intransigentes. Claro, no transigente. ¿Sabes cómo quería transigir? Claro. Se retransigió. Claro, retransigió, tal cual. Entonces el tipo, que lo había peleado mucho a Perón, o sea, el problema de Argentina en ese momento es que nosotros importábamos petróleo y acero para la poca industria que teníamos. Y eso me generaba una balanza de pagos negativa. Eso te iba a decir, ¿por qué era problema? ¿Y por qué nos generaba una balanza de pagos negativa? Porque pues yo tenía que importar algo que cada vez estaba más caro, ¿sí? Y mi producto, mi venta, lo que yo vendía, los granitos estos para comer, cada vez más baratos. Entonces, nada, necesitaba dólares y no tenía. Pero teníamos el petróleo acá. Lo que pasa es que no teníamos la tecnología para sacarlo. No teníamos las maquinitas necesarias para cavar en el piso y sacar el petróleo. Si no sabes, no sabes, por más que lo tengas en el piso.
en esta división, mientras va transcurriendo la Revolución Libertadora, tratando, ya te digo, de hacer una apertura liberal en el sentido de la economía, por la liberación de los tipos de cambio y todo eso, llaman a elecciones con el peronismo proscripto. Y se presentan Balbín y se presenta, entre otros, ¿no? Aramburu también se presenta. Pero se presenta Balbín, se presenta Frondizi, ¿qué dice Frondizi? Yo soy intransigente, pero voy a hablar con Perón a ver si me da el apoyo para que me voten. Soy intransigente, pero no Hasta tanto. ahí. Vendría a ser un Larretita, digamos. Lo voy a buscar a Schiaretti, ponele. Claro. Salvando Un las tibio. distancias, por Dios. Sí, por favor. Salvando las distancias, Sí, por favor. Entonces, Frondizi lo va a buscar al general, que tiene algún tipo de reuniones, qué sé yo, y le dice, che, flaco, yo te prometo que si vos me apoyás ahora, yo cuando sea presidente voy a permitir que haya elecciones libres en las provincias, y ponerle otro nombre, que no diga partido peronista, total, viste cómo son los militares, que les puede engañar fácil, y vas a poder ponerle otro nombre y te vas a poder presentar los candidatos peronistas. Bueno, de esta manera, así fue. Termina la Revolución Libertadora llamando a elecciones y gana las elecciones, en este contexto, el señor Frondizi, Arturo Frondizi, que gobierna nuestro país desde 1958 hasta el 62, pero eso será material para próximas ediciones. Bien, qué lindo ponernos a tono un poco con la historia y qué difícil cuando sentís que pasaron un montón de años y hay momentos donde la historia se vuelve a repetir. Recurrentes. ¿Ah? Yo esto ya viste, te puse Ya lo los datos vimos. porque es lo mismo. ¿Lo vimos? O sea, es lo mismo y no es lo mismo, no hay que confundirse. Proscripción es esto. Acá sí no se podía presentar. Cristina se puede presentar todos. No nos confundamos, ¿no? O sea, No, la gente no se confunde. no es más lo con mismo, eso. o sea, no es lo mismo. Esto sí era proscripción. Ajá. Esto fue persecución y proscripción. Real. Lo otro no, esto no. Ya lo dijo Alejandro Sanz. Como Así siempre, es. un placer, señora. Muchísimas gracias. Nos Igualmente. escuchamos el jueves que viene. Seguimos escuchando un poquito de historia y viendo cómo tenemos esa habilidad los argentinos de tropezar